dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese era el nuevo pacto. Ese era el nuevo pacto. Que Dios, mediante ese pacto, dice que esparciría agua limpia y los limpiaría de todos sus pecados, su idolatría y de toda inmundicia. Que quitaría el corazón de piedra y le daría un corazón nuevo, un corazón de carne, tierno, amoroso. Que pondría su espíritu dentro de aquel que acepta a Jesucristo como Señor. Y el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, fuimos sellados, aleluya, con el poder del Espíritu Santo, que es el sello de garantía hasta el día del arrebatamiento. Y alaba Berto. Y nos llenó y nos bautizó con su Espíritu Santo, que es la promesa para que todo aquel que crea sea lleno del Espíritu Santo y sea un testigo de Jesucristo. Y a mí me choca en el capítulo 1 de Hechos, versículo 8, que dice que cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo, para que seáis testigos, para que seáis mis testigos, y dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero cuando usted va al versículo testigo, la palabra griega que utiliza es una palabra que significa mártir. Mártir. ¿Y qué es un mártir? Uno que pone su vida por una causa. Y entonces usted y yo vamos a ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo. Y nuestra causa es el Evangelio de Jesucristo, ser testigo a todas las naciones de la tierra. Y si hay que poner la vida por Él, darla también. Eso es el poder del nuevo pacto, que no solamente esparció agua y nos limpió de nuestros pecados, sino que nos dio un corazón nuevo y nos llenó con su Espíritu Santo para que nosotros podamos ser ministros del Evangelio y si nos toca morir, morir por la causa del Evangelio. Así que Jeremías lo profetizó y lo dijo bien claro, que ese nuevo pacto era mejor que el antiguo pacto, porque perdona por completo los pecados de los que se arrepienten. En el capítulo 8 de este capítulo de Hebreos 8, el versículo 12, dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mire, mi hermano, cuando él dice, es una promesa, cuando él dice que él perdona nuestros pecados y nunca más. Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros, que viene el hermano Iván Correa y me pone el pie y yo me caigo. Y sigo ahí, este me tumbó y ahí yo quiero desquitarme. Y él me pide perdón, perdóname. Y, sí, está bien, yo te perdono, pero la espinita está ahí. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? Sí, yo te perdono, pero Google, la espinita ahí. Yo tengo que tumbarlo a él también. Y la espinita está ahí. Pero Dios no es así, amado.
Cuando Dios perdona, la Biblia dice que nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Le fallaste al Señor? ¿Te arrepentiste? ¿Le pediste perdón? Su sangre te ha lavado, la sangre del nuevo pacto te ha lavado. No tienes por qué estar recordando pecados pasados que ya Él perdonó. Si estás en pecado, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, lávate en la sangre del Cordero de Dios, apártate del pecado, permite que el Espíritu Santo cree en usted un corazón nuevo y que deposite su Espíritu Santo dentro de usted para que usted pueda servirle. ¡Aleluya! Y guárdese y nunca más vuelva a pecar. Él es un Dios perdonador. ¿Cuántos lo creen? Le da corazón y naturaleza nueva para que de manera espontánea pueda amar a Dios y obedecerlo. Mire, nadie puede amar a Dios y obedecerlo si Dios, como decíamos en la clase bíblica, no engendra a Cristo, si no tiene un nuevo nacimiento. No podemos hacer discípulo a nadie que no haya nacido de nuevo, punto. Hay que nacer de nuevo. Dios tiene que dar un corazón nuevo y poner su espíritu dentro de la persona, aleluya, para que Cristo sea engendrado en ellos. Es como único podemos amar a Dios y le podemos obedecer. Si hay rebelión en tu vida, si hay desobediencia en tu vida, tiene que pedirle al Espíritu Santo que quite ese corazón de piedra. Mire, mi hermano, yo se lo digo al Señor, Padre, como humano este corazón a veces se endurece. Quita el corazón de piedra y dame un corazón de carne, tierno, amoroso. Porque es que nosotros no miramos como mira el hombre, amén, como mira Dios, nosotros miramos como miran los hombres. Y lo que miramos es lo que me hicieron, pero no miramos el amor y el perdón de Dios. A veces no es fácil, tú sabes, una esposa que tiene un marido, esos maridos rebeldes, o viceversa, un marido que tiene una esposa de esas rebeldes. Mira, eso no es fácil, pero la Biblia establece que si Dios quita el corazón de piedra y te pone un corazón de carne, tierno, amoroso, podrás amarlo, podrás amar, aleluya, y podrás perdonar, porque vas a amar y perdonar como Dios ama y perdona. Es necesario ese corazón nuevo, esa naturaleza divina. En Primera de Pedro, capítulo 1, el versículo 23 dice que fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo por la palabra que engendra esa naturaleza en nuestra vida. Esa naturaleza en el creyente. Y podemos amar y podemos perdonar. Y así podemos llevar una relación personal e íntima con el Señor. Provee una experiencia mayor en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a habitar, va a vivir en nuestra vida. Es el que nos va a guiar, el que nos va a dirigir. Tres, Jesús instituyó el nuevo pacto o Nuevo Testamento. Y su ministerio celestial es superior al de los sacerdotes terrenales del antiguo. El nuevo pacto es un acuerdo, promesa, última voluntad y testamento, y declara el propósito de conceder gracia y bendición divina a los que responden a Dios con fe y obediencia. Esto no es humano, hermano, esto viene del cielo.
Esto lo hace el Espíritu Santo en el corazón del creyente cuando el creyente acepta a Cristo. Ese es el Nuevo Testamento, ese es el nuevo pacto. Es la obra de Dios en el que cree. Bendito es su nombre. Ok. Todos sabemos que, ¿verdad? A los que aceptan a Cristo como su Hijo, como el Hijo de Dios, va a recibir las promesas que Dios le ha prometido. La posición de Jesucristo como mediador del nuevo pacto se basa en la muerte expiatoria, en las promesas y obligaciones de un nuevo pacto están incorporadas en el Nuevo Testamento. Jesucristo es el mediador de un nuevo pacto. En el capítulo 8 de Romanos que leímos, el versículo 6 dice, por tanto, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Cristo es mediador de un nuevo pacto, establecido sobre mejores promesas. También, si usted busca, por ejemplo, esos capítulos del 8 al 10 de Hebreos, va a continuar hablando y va a expresar lo concerniente a ese nuevo pacto. Por falta de tiempo no vamos a estar leyendo todos esos versículos, pero léalo usted en la casa. Salva de culpa y de condenación a todos los que creen en Cristo y les entrega la vida verdadera. Número 1, dice que salva del pecado, perdona el pecado y de la condenación a todos los que creen en Cristo y le da vida eterna. En el antiguo pacto no había eso. Ahora en Cristo hay perdón de pecado. Ahora en Cristo hay perdón, hay salvación y hay vida eterna. Y aquellos que le reciben como Señor, les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos? Y a los que reciben a Jesús, a Jesucristo, les da el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Si usted va a primera de Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo que todos conocemos, capítulo 1, el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos. No ¿qué palabra usaríamos? Hijo no es que un empleado, no, hijo, un hijo de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Porque somos engendrados por el Espíritu Santo, que dijo Jeremías que él iba a quitar el corazón de piedra y le iba a dar un corazón nuevo, dice Ezequiel también, ¿verdad? Y iba a poner su espíritu dentro de aquellos que le reciban.
Así que nos dio también, no solamente en el nuevo pacto hay perdón de pecado, salvación del alma y la vida eterna, sino también, aleluya, que nos dio el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y un hijo suyo, usted entra a su casa y abre la nevera, entra a su cuarto, se acuesta en su cama, porque es su hijo. Pero otra persona invitada, usted lo invita y llega hasta donde usted le diga, suba y siéntese ahí, por favor. Y si esa persona entra y se va y se le entra, llega a la cocina y le abre la nevera, tenga cuidado. Y si le va y si se le acuesta en el cuarto, en su cama, tiene peligro. Hay peligro. Pero su hijo no, su hijo usted, no hay que decirle entra. Es su hijo. Así que la presencia del Señor, somos hijos de Dios y somos hijos, somos herederos juntamente con Cristo, que es, aleluya, somos coherederos juntamente con Cristo. Así que la gloria de Dios y todo lo que Jesucristo tiene, le pertenece también a los hijos. Somos herederos juntamente con Cristo. Qué tremenda promesa, mi hermano. Esos son los beneficios del nuevo pacto. En el antiguo pacto no habían esos beneficios. O sea, en el nuevo pacto. El sacrificio de Cristo es mejor que los sacrificios de los antiguos pactos. Porque fue un sacrificio voluntario. Busque Juan 14. Juan 10. Juan 10, 17. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio voluntario. A Cristo no fue que lo cogieron los romanos preso y lo mataron. A Cristo no fue que los judíos lo llevaron a que los romanos lo mataran. Eso es lo que enseñan muchos, ¿verdad? Pero no, mire lo que dice aquí. 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. No fue que Cristo no fue que lo asesinaron. Él fue una ofrenda voluntaria por el pecado. Nadie me quita, nadie me la quita. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Él puso su vida. No fue que nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él tenía el poder. Él puso su vida. La vida tuvo que, aleluya, morir para que los muertos pudieran vivir. Miren qué terrible eso. Usted no levanta las manos y le da gracias a Dios porque usted estaba muerto en su pecado. Aleluya, cuando estábamos sin vida, sin esperanza. Aleluya, que lo que merecíamos era eterna condenación. Cristo vino y se hizo maldición. Cristo vino y llevó tu pecado, tu muerte. Murió por ti. La vida se entregó para que la muerte recibiera vida. Hoy tenemos vida gracias al sacrificio del Cordero de Dios, gracias a ese nuevo pacto. Y no fue que nadie se la quitó, Él la puso. Lo hizo por amor, voluntariamente. En el antiguo pacto había que sacrificar un corderito involuntario. El corderito, no, si hubiera sabido, no, muchachos, a correr que vamos. Pero llevaban ese animalito ahí involuntariamente, él no sabía qué iban a hacer con él. Y dice que lo tenían que poner en el día 10. Lo ponían en el campamento hasta el día 14. Tenía que pasar por un escrutinio. Tenía que ser un cordero perfecto, un macho cabrío perfecto.
perfecto, no podía tener ningún desperfecto y tenía que estar 4 días ahí para que el pueblo lo observara y viera que era un animal perfecto. Así Cristo sufrió públicamente y fue expuesto ante el mundo y no se halló pecado en él. No se halló pecado. Y en el día 14, ese animalito era inmolado. Pero no era porque él quería ni se daba, era porque, aleluya, lo llevaban allí, lo degollaban. Pero Cristo, por ti y por mí, fue voluntariamente a la cruz. Para reconciliar y santificar completamente al ser humano. Dice Hebreo 10. Hebreo 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Un sacrificio perfecto. Y con ese solo sacrificio nos santificó, nos limpió. Una sola ofrenda hecha una vez y para siempre. Y continúa diciendo el versículo 12 de este capítulo 10. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y vuelve y hace énfasis, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. En el antiguo pacto había que estar todos los años sacrificando. Y el sacerdote tenía que primero hacer para él, para después presentar al pueblo. Pero aquí Cristo se dio a sí mismo una vez para siempre. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Eso es lo que el diablo no quiere que usted entienda y que usted comprenda. Eso es lo que el diablo no quiere. Que usted se vea siempre como un gusano, como un vil gusano, como alguien dijo por ahí, como trapo de inmundicia, que dicen trapo de inmundicia, pero no saben lo que es eso. La Biblia lo dice así, ¿verdad? Pero muchos no saben lo que es eso. Yo no lo voy a decir, busque usted la información. No, el sacrificio de Jesucristo hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Los lavados en la sangre del Cordero. Aquellos que ha depositado su espíritu en su corazón. Aquellos que son guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Los hizo perfectos. Con una sola ofrenda. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay que hacer más sacrificio. El sacrificio lo hizo Jesucristo, hermano. Usted lo que tiene es que creer que Él te perdonó. ¡Aleluya! Si confesaste tu pecado, si lo confesaste, si lo aceptaste como tu Señor y tu Salvador. Porque muchos lo aceptan como, aleluya, su Salvador, pero no como Señor. Tienes que aceptarlo como tu Señor, tu soberano Rey. El que te gobierna, de quien tú eres, aleluya, su amo.
el cual es nuestro amo y nosotros somos su siervo. Él es nuestro Señor, nuestro amo. Y déjeme decirle, el otro día yo estaba estudiando el término hebreo para esto de lo que le llaman rabit, o raboni. Es en el arameo, raboni. Rabit es en... Amén. Y está diciendo que se refiere al término Señor, al término de amo, y cuando un siervo iba donde su amo, le decía Raboni o Rabit, porque era su señor y era el que lo enseñaba, era el que lo educaba. Luego más tarde se utilizó eso para los que le llamaban los escribas, los que le llamaban los que enseñaban la ley mosaica. Pero el término original era para aquellos que eran reyes, los que tenían el poder. Por eso Jesús le dijo a aquel cuando fue, le dijo, no le diga Señor a todo el mundo, Señor hay uno, solo Dios. ¿Se acuerdan de esa escritura? Así que entonces el nuevo pacto les puede, al nuevo pacto se le puede llamar del Espíritu, porque el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien ministra la vida y el poder a los que le aceptan. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Vaya a Romanos capítulo 8. La última vez yo di una asignación en el capítulo 6 de Romanos. Hoy le voy a dar la asignación de que se lea el capítulo 8 de Romanos. Ese capítulo 8 de Romanos es un capítulo poderoso. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida. El Espíritu Santo de Dios es el que imparte vida. Es el Espíritu de vida. Y sigue diciendo, hay varios textos que quiero darle lectura. El 5, por ejemplo, dice, porque todo lo que es de la carne piensa en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas. ¿Ve? Hay que vivir en el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos va a educar, nos va a enseñar, nos va a capacitar. El versículo 9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si alguno, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miren lo que dice ahí, mi hermano. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios en él, no es de Cristo. Nosotros vivimos según el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. El 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Y vuelve y ratifica que el Espíritu Santo, ¿dónde mora? Está en nosotros, mora en nosotros, vive en nosotros, nos enseña, nos capacita, nos recuerda la palabra, nos santifica. El Espíritu Santo no es un soplo, como enseñan por ahí. No, el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Es Dios. Tiene los mismos atributos. Es Dios. Así que en el nuevo pacto recibimos el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien produce esa santificación en nuestra vida.
El versículo 13 dice, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. El 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si no eres guiado por el Espíritu, mira a ver qué está pasando. Porque los que son guiados por el Espíritu son los hijos de Dios y no andan en las obras de la carne. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez esclavos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre significa papito, ¿no? Mire cómo vamos a llamar a nuestro Padre, papito, papito. Gloria al Señor. Así que hemos recibido el Espíritu Santo para no estar en la esclavitud, hermano. Si eres arrastrado por el pecado, si estás viviendo una vida pecaminosa, eres esclavo del pecado, necesitas ser liberado de esa esclavitud. El versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que da testimonio a tu espíritu? El Espíritu Santo que Él ha hecho morar en ti. Da testimonio de que somos hijos de Dios. Eso se recibe única y exclusivamente en el nuevo pacto, en Jesucristo. En Jesucristo. Y si hijo, también herederos y coherederos de Dios. Y si hijo, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como le mencioné primero, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, somos herederos. Y somos coherederos juntamente de Cristo de toda la gloria del Señor. Usted tal vez sea el pobrecito, más pobrecito de la tierra, pero si tienes a Jesucristo eres el más grande de los millonarios de toda la tierra, aleluya, porque tiene al Rey, al soberano, y todo lo que Él de Él es tuyo también. Si tienes escasez, mire mi hermano, lo que tienes que pedirle a Dios y ore. Pero no ore para que Dios te haga millonario, ora para que Dios te bendiga. Porque hay gente que ora para que Dios los haga millonarios para los placeres del mundo. Nunca en la vida te va a dar nada. Porque Dios no contesta esas oraciones. Pero si usted ora para que Dios lo bendiga, Dios lo prospere, Dios lo supla, y usted bendecir a otros, Dios te va a bendecir. Yo he visto gente bendecida, hermano. Gente bendecida. ¿Cuántos me han dicho a mí que con un sueldo tan poquito, mira tanto que yo he hecho? Claro, porque Dios lo ha bendecido. Dios lo ha bendecido. Gente con un sueldo de nada han hecho cosas tremendas y cuando miran para atrás dicen, wow, ¿qué es esto? ¿De dónde salió esto? Y es la bendición de Dios porque somos coherederos con Dios. Y eso se obtiene única y exclusivamente en el nuevo pacto. Él es bueno. ¿Cuántos lo creen? Mira cómo sigue diciendo el 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu que Él ha puesto en nosotros nos ayuda en nuestras debilidades y aún en la intercesión. Si no sabe cómo orar, cómo interceder, diga al Espíritu Santo, ayúdame a interceder porque yo no sé. Y pida al Espíritu Santo que le ayude porque Él está ahí para socorrerte. Él está ahí para socorrerte, Él te va a ayudar. Y te va a ayudar a interceder. Aleluya, orar. Interceder es, ¿verdad? Orar por las necesidades, orar por las situaciones.
El 27, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede. O sea, esa es la oración perfecta, la que el Espíritu Santo te guía, porque conoce el corazón de Dios. Así que, mi amado, estamos terminando. Creo que me pasé del límite. En esta mañana, si todavía no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, acéptele como su Señor y acéptele como su Salvador y lávase en su sangre. En el antiguo pacto la sangre del corderito había que rociarla sobre el pueblo, sobre los utensilios que estaban en el tabernáculo. Primero el sacerdote, luego los utensilios y luego el pueblo. Pero aquí la sangre de Jesucristo se vertió en el Gólgota y ha limpiado, aleluya, todo aquel que se acerca a Dios. Así que hay sangre. Usted se acerca a Dios, hay sangre para limpiarte de todo pecado. Hay sangre para darte acceso al trono de la gracia. Hay sangre, aleluya, para quitar, limpiar, aleluya, esa naturaleza pecaminosa. Y Dios poner un corazón nuevo y su espíritu dentro de ti para que puedas servir al Señor. Estemos de pie. Si alguien necesita la oración, puede pasar al altar. Si necesita la oración, puede pasar al altar. Si el diablo te está diciendo que no eres hijo de Dios, que no has sido perdonado, ya Cristo te perdonó, hermano, acéptalo. Recíbelo como tu Señor y Salvador, ya eres perdonado. El altar se abre. Si alguien necesita la oración, puede pasar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Recibe tú la gloria, la alabanza y la adoración. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te presentamos, Dios mío, a aquellos que en esta mañana te reciben como Señor y Salvador. Perdónalos, lávalos en tu sangre. Que el sacrificio del nuevo pacto los cubra delante de tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. Mayor